Dios me los bendiga a todos. Les saluda José Briones, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, Facultad de Ciencias e Ingeniería. Asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería. Docente, Ingeniero Ávila Cuello Alex Armando. Tema, vectores en el espacio. Integrantes del grupo, Briones Domínguez José David, Cabeza Muñoz Julia Celinda, Castillo Alcíbar Gabriel Alejandro, Chalacán Gaón John Alex. En esta parte me toca a mí dar la introducción del tema, que es la siguiente. En el estudio de la física, matemática e ingeniería de los vectores en el espacio ocupan un lugar central debido a su capacidad para representar de manera precisa magnitudes que poseen dirección, sentido y longitud, a diferencia de los vectores que se presentan en un plano bidimensional 2D. Los vectores en el espacio tridimensional 3D incorporan un tercera componente, lo cual permite análisis más realistas y completos de números, fenómenos naturales y tecnológicos. Desde un punto de vista matemático, un vector en el espacio se representa como un, ter- un tema ordenado de números reales que indica su posición y desplazamiento desde un punto de origen. Esto facilita el cálculo de las magnitudes, la determinación de trayectorias, el análisis de fuerza, entre otras aplicaciones esenciales. Importancia de los vectores en el espacio. En física permite describir el movimiento del cuerpo en el espacio, la acción de fuerza, campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales. Un ejemplo es la descomposición de la fuerza gravitacional en un sistema de coordenadas 3D para estudiar su efecto sobre un objeto en caída libre. En matemáticas, los vectores son fundamentales en el álgebra lineal, geometría analítica y cálculo vectorial. Se utilizan para representar puntos, líneas, planos, operaciones como el producto punto y producto cruzado. En ingeniería se aplica en estructuras tridimensionales, análisis, esfuerzo, trayectorias de robot, simulaciones de fluidos y sistemas dinámicos. Por ejemplo, para calcular las fuerzas que actúan sobre una viga de un puente en modelo 3D. Definición y propiedades de los vectores. Un vector tridimensional es una entidad matemática que describe una magnitud en el espacio con tres componentes principales, las cuales representan su proyección sobre los ejes, coordenadas. El vector se denota comúnmente como U igual X, Y, Z. Estos valores indican cuánto se desplaza el vector en cada dirección del espacio. Los vectores pueden representarse desde el origen 0,00. O sea, todos pueden salir del eje 0 o de cualquier otro punto de aplicación. Componentes. Componente horizontal del vector sobre el eje X. Y. Componente lateral o de profundidad sobre el eje Y. Z. Componente vertical sobre el eje Z. Propiedades fundamentales. Dirección. Es la orientación de la línea de acción del vector. Sentido. El rumbo dentro de su dirección, positivo o negativo. Magnitud o módulo. La longitud del vector dada por la distancia desde el punto de inicio al punto final. Punto de aplicación. Lugar de inicio del vector. Esto es en cuanto a lo que yo puedo dar sobre mi exposición. A continuación, mi compañera Julia. Otras propiedades algebraicas. Suma de vectores v más b, abro paréntesis, v más b1, v, u2 más b2, v3
más B3, producto por escalar. Vector opuesto, propiedades geométricas, comunicativa y asociativa. Estos conceptos permiten tratamientos matemáticos y problemas vectoriales en precisa ejecución. Magnitud de ángulos y directores. La magnitud de un vectorial tridimensional es el valor que representa su longitud total y se calcula mediante la extensión de teoremas de Pitágoras tridimensionales. Ejemplo, los ángulos directores son los ángulos que forman el vector en su eje X, Y y Z y se determinan a través de los cosenos directos. Relación fundamental. Esto garantiza que los componentes del vector siempre formen un sistema coherente en el espacio. Ejercicio práctico. Se refiere a la longitud o el tamaño de un vector, de un escalar, un solo número que indica un tan grande que en el vector sin considerar que B, la magnitud de un vector o un módulo vector B, las barras verticales, indican que estamos calculando su tamaño. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto representa la aplicación de teorema de Pitágoras en 3 dimensiones para encontrar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo imaginario formando los componentes del vector. La raíz cuadrada de 9 más 16 más 25. Aquí se resuelven los cuadrados de cada uno, los componentes. 50 al cuadrado, este es el resultado de sumar los cuadrados de los componentes. 7,07 es el valor numérico final de la magnitud redondeando. Toda la línea describe el proceso de calcular la longitud total del punto 3,4,5 en su espacio tridimensional. El segundo ejercicio. Coseno A, alfa, representa el ángulo de vector B, forma en el eje positivo y en la Y. La expresión de 3 dividido por 3 dividido por 7,07 es el resultado de 0,424 y es el valor del seno que ese ángulo para encontrar el ángulo real A. Se aplicaría la función de arcoseno o coseno inversa de 0,24. Coseno B, beta, representa el ángulo de un vector B, forma en el eje positivo y las Y, la expresión de 4 dividido para 7,07. El resultado de 0,566 es el valor de coseno de este ángulo. Para encontrar el ángulo real B, se aplicaría B, que es igual al coseno, el 0,566. 3. Coseno de Y es el coseno de gamma. Gamma representa el ángulo del vector B, forma en el eje positivo de la Z, de la expresión de 5 dividido para 7,07. El resultado es 0,707, que es el valor del seno del ángulo para encontrar el ángulo real y se aplicará el coseno de 0,707. Los cosenos directamente son simplemente los cosenos de los ángulos del vector de forma de cada uno de los ejes de las coordenadas. Se calculan dividiendo cada componente del vector de cada magnitud. Representación gráfica. Se puede graficar de un sistema 3D desde el origen hasta el punto 3,4,5. Las proyecciones sobre los ejes permitirán visualizar los ángulos directores. Análisis adicional. Este vector podrá representar, por ejemplo, el desplazamiento de un objeto en el espacio tridimensional. Si el objeto mueve desde el origen hasta el punto 3,45, su trayectoria será determinada completamente en este vector y se desearía calcular una fuerza de velocidad de la misma dirección y podría ser usada el vector base para multiplicar o de un escalar que representa la magnitud de la fuerza y la rapidez del movimiento. Aplicaciones prácticas, imaginemos una guía de leyenda, un objeto de un punto 000, hasta el punto 3,4,5. El vector describe la dirección y sentido del movimiento. Si se
gradúa, realiza esta operación en una velocidad constante. El vector, la velocidad tendrá una misma dirección que en la cual tiene el diseño y estructura de los componentes de la grúa. Con mi tema, conclusión del ejercicio. El análisis del vector permitió obtener su magnitud, dirección, coseno y ángulo directores. Graficarlo. Aplicar una situación física realista y explorar operaciones vectoriales como producto punto. Estos elementos son esenciales para entender cómo los vectores bidimensionales describen interacciones en el sistema real complejo. Comparaciones entre vector en 2D y 3D. La diferencia entre vector en 2 dimensiones, 3 dimensiones, es fundamental para comprender cómo se representa y utiliza en diversas disciplinas. A continuación, se presentan comparaciones detalladas entre ambos tipos de vectores. Visualización geométrica. En 2 dimensiones, los vectores se representan como flechas en un plano, con direcciones y magnitud. En 3 dimensiones, los vectores se representan en un espacio tridimensional y se requiere perspectiva o herramientas digitales para visualizar correctamente sus direcciones. Representación algebraica. 2 dimensiones, vector igual a x, y. 3 dimensiones, vector igual a x, y, z. En 3 dimensiones se requiere un eje adicional, que es z, para representar fenómenos reales como el vuelo de un dron, la navegación de un submarino o el posicionamiento de un satélite. Aplicaciones prácticas. Vector en 2 dimensiones. Diseño gráfico, análisis de trayectoria plana, problema mecánico simple, plano inclinado, equilibrio de fuerza en 2 direcciones. Vector en 3D. Ingeniería estructural, como análisis de carga en vías tridimensionales. Robótica, como programación de trayectoria en un entorno físico completo. Aeronáutica y navegación espacial, como desplazamiento y orientación en el espacio. Medicina, como imagen en 3D, como resonancia magnética. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, voy a explicarles sobre la utilidad extendida en 3D. Los vectores en el espacio son más útiles que los vectores en 2 dimensiones. ¿Cuándo? Se requiere modelar el mundo real con mayor precisión. El fenómeno analizado ocurre en múltiples planos simultáneamente. Se trata de sistemas dinámicos con rotación, traslación e interacción entre cuerpos. A continuación, les voy a indicar un cuadro comparativo, el cual lo vamos a explicar. Cuadro comparativo. Características. Vectores en 2 dimensiones, vectores en 3 dimensiones. Dimensiones. 2, x, y. Dos vectores, x, y. En 3 dimensiones, tres vectores, x, y, z. Visualización. Los vectores en 2D se los puede visualizar en el plano cartesiano. Los vectores en 3D se los puede visualizar en espacios tridimensionales. La magnitud. Vectores en 2D es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Y en vectores en 3D es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. A la aplicación. En los vectores en 2D, en movimientos planos, geometría básica. Vectores en 3D es movimientos espacial y estructuras reales. Cosenos directos. Vectores en 2D solo con el eje del x. En vectores en 3D con 3, con x, con y y con z. Ángulos asociados. En vectores en 2D, uno con el eje x o con el eje y. En vectores en 3D con los tres x, y o z, con cada eje. Utilidad en física e ingeniería. Los vectores en 2D puede ser limitada a movimientos simples y los vectores en 3D indispensables para análisis complejos.
Bueno, más o menos pues es un cuadro comparativo sobre los vectores en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. A continuación, pues recopilando todos estos datos, voy a comentarles de una pequeña conclusión acerca de los vectores. La conclusión. El estudio de los vectores en el espacio ha demostrado ser una herramienta esencial en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. A lo largo de este trabajo se abordaron conceptos claves como la definición de vectores tridimensionales, sus propiedades fundamentales y el cálculo de la magnitud y los ángulos directores, así como aplicaciones prácticas mediante ejercicios y análisis. Los vectores en 3D permiten representar de manera más completa situaciones del mundo real, superando las limitaciones de los vectores en 2 dimensiones. Gracias a su capacidad para describir direcciones y magnitudes en un espacio tridimensional, son aplicables a contextos como la física, la ingeniería estructural, la robótica y la medicina. Asimismo, las operaciones como el producto punto, la proyección en ejes y el uso de cosenos directores ofrecen herramientas matemáticas eficaces para modelar y resolver problemas complejos. En conclusión, el dominio del análisis vectorial en el espacio no solo mejora la comprensión matemática, sino que también impulsa la innovación y la resolución técnica de múltiples campos del conocimiento. Aunque los vectores en 2D son adecuados para problemas básicos, el uso de vectores tridimensionales permite abordar con mayor complejidad y realismo las aplicaciones modernas en ciencia, tecnología, simulación, hacen, hacen del análisis vectorial y en el espacio una herramienta indispensable. Bueno, compañeros, esta ha sido una pequeña explicación. Pues nada, buenas noches con todos y muchas gracias. Cabeza.